El drama da inicio con Suzukara Mana, quien mientras se dirige a Tokio en un autobús, piensa en cómo su cambiará ahora que su esposo, quien la maltrataba física y psicológicamente, perdió la vida. Así damos un salto temporal de 5 años, y Mana, después de mucho esfuerzo, logró ser contratada en una gran empresa de moda, y su único problema era que Hodaka Kazuomi, a quien conoció en una colaboración con otra empresa, trataba de acercarse a ella fingiendo encuentros casuales, y su jefa, quien sabe sobre eso, le aconsejó que como aún trabajaban con esa empresa, tratara de soportar un poco más. Así, una noche cuando ella llega al edificio de apartamentos donde vive, se encuentra con Kazuomi. Ella, temerosa, no sabe qué hacer porque él le insiste en que hablen en su hogar. En eso, cuando él se le acerca más, aparece Suzukara Kazuki, y Mana al verlo se sorprende mucho y no entiende cómo su esposo, a quien le quitó la vida, puede estar allí. Y cuando él le pregunta si acaso olvidó el rostro de su esposo, Mana no puede responder nada, y Kazuomi, molesto, decide irse, y después Mana y Kazuki ingresan al apartamento, y mientras ella le sirve un poco de té, él le dice que perdió la memoria, ya que tiene un trastorno por un accidente grave que sufrió, y que solo hace unos meses la recordó. Mana no sabe si creer lo que él le dice, y en eso Kazuki le pregunta quién era ese hombre que la fastidiaba. Ella le dice que un compañero de trabajo, a lo que él le dice que debería de denunciarlo. Mana le dice que no cree que hagan algo, porque si no tiene ningún daño, la policía no se moverá. Así siguen hablando, mientras ella recuerda cómo él la golpeaba. En eso él le dice que no sabe qué pudo haber hecho antes, que pudiera dañarla al punto de que nunca se preocupó por su esposo y que por favor lo deje quedarse con ella, que le dé una oportunidad que le demostrará que cambió. Ella lo piensa un poco y, esperando que él no recupere la memoria, le dice que está bien, pero que si pasa algo se tendrá que ir. Él acepta y ella le indica que dormirá en la sala, en un futón. Al siguiente día, Mana despierta asustada porque tuvo una pesadilla con Kazuki, y cuando sale de su habitación se sorprende al ver que él le preparó el desayuno y luego se va a trabajar. Pasan unos días y todo parece ir bien, y una noche lluviosa, mientras regresa al apartamento, siente que alguien la persigue, por lo que comienza a correr, y al llegar a su hogar se encuentra con Kazuki, quien terminaba de bañarse, y ella, al ver el paraguas mojado, le pregunta ¿a dónde fue? Él le dice que no salió. Esto la hace sospechar. En eso Kazuki le entrega un correo que le llegó de Sendai. Ella se pone nerviosa e ingresa a su habitación, donde lee el correo, y este dice: sé de tu pasado, y Mana no sabe quién pudo enviársela, y después de unos segundos, sospecha de Kazuki. Al siguiente día, en la mañana, Mana se la pasa pensando en el correo, y cuando Kazuki le dice que en la tarde irá a una cafetería que recientemente abrió, porque consiguió un trabajo a tiempo parcial allí, ella le dice que eso es bueno, y horas después pide permiso para no ir al trabajo, y espera en una cafetería cercana a Kazuki, ya que quiere seguirlo, y cuando lo ve pasar, lo sigue, y así lo ve hablar con un policía, y luego ir a la cafetería que le dijo, y Mana piensa en quién puede ser el policía con quien habló Kazuki. En la noche, ellos cenan juntos, y ella, nerviosa, le pregunta si recordó algo. Él le dice que no. Al siguiente día, en la tarde, Mana se queda esperando un poco más en la empresa, ya que comenzó a llover, y como no tenía ningún paraguas, no podía irse a casa, y en eso ve a Kazuki con el policía del día anterior y se pregunta qué hacen ellos dos en su trabajo, y como no sabe qué hacer, decide irse corriendo al apartamento. Y mientras eso, Mana recuerda los malos momentos que pasó en su vida, como cuando era niña y su madre la maltrataba, y Matsuki Sachiko, su vecina, las veces que podía la cuidaba como si fuera su hija. Ella termina de recordar, y al siguiente día, como Mana corrió bajo la lluvia, se enfermó, y por eso Kazuki la cuida, y cuando él va a comprar unas cosas a la farmacia, ella ve la tablet de él y busca algo que pueda darle una pista de que él está mintiendo, pero no encuentra nada. Pasan unos días y llega el fin de semana, y Mana le dice a Kazuki que saldrá a ver unas tiendas de ropa para inspirarse, a lo que él le pregunta si puede acompañarla. Ella acepta. Pasan las horas, mientras ellos ven varias tiendas, y en la tarde van a una cafetería, y Kazuki le pregunta por qué le gusta tanto la moda. Ella le dice que años atrás conoció a una amiga que tenía un gran estilo, aunque no sabía coser, por lo que ella le confeccionaba algunas prendas. Además, su amiga la animó a realizar más diseños propios. Kazuki, al escuchar eso, se sorprende, y luego, cuando están regresando al apartamento, se encuentran con el policía con el que Kazuki habló días atrás, y él se presenta con Mana como amigo de Kazuki, y que semanas atrás se conocieron en la estación de autobuses de Sendai, ya que él lo ayudó a llegar a la reunión que tenía con su pareja. Mana, al saber eso, se tranquiliza y deja de pensar en que Kazuki pudo haber recuperado la memoria. En la noche, Mana despierta, y al ver que Kazuki está durmiendo profundamente,
rápidamente, agarra su celular y lo desbloquea, colocando su huella, y cuando está por leer unos mensajes, escucha la voz de él, quien le dice que si quería ver su celular, se lo hubiera pedido. Ella nerviosa se lo entrega, y él le hace ver las fotografías que le ha tomado en esos días, y le dice que lo hizo para no olvidar su rostro, ya que a veces no recuerda ciertas cosas. Ella le dice que entiende, y como el ambiente es tenso, él se acerca y le quiere dar un beso, pero ella se aparta, y él, dándose cuenta de la situación, le pide disculpas. Al mismo tiempo, las noticias informan de que lloverá mucho por las montañas de Sendai, y los pobladores tienen que tener cuidado porque puede haber una avalancha de lodo. Pasan los días y en las montañas se encuentra los restos de un cuerpo, y el detective Nishigaki Hideo es el encargado de la investigación, y entre los restos encuentran un reloj. Así con eso el detective piensa que podrá saber la identidad de ese cuerpo y qué le pasó. Pasan unos días y Mana logra que su diseño sea considerado para una campaña, y eso la alegra, y en la noche festeja en un restaurante con Kazuki, y mientras eso ella recuerda cómo hace 12 años atrás tenía otra pareja y que parecía que todo era perfecto, pero Mana le decía muchas mentiras para que él no supiera la realidad de su situación, ya que no estudiaba porque no tenía el dinero suficiente, y él, al enterarse de todas las mentiras, la dejó. Mana termina de recordar, y en la noche Kazuki, después de ver un informe policial de Sendai, le dice a Mana que le cuente sobre su pasado porque puede que no recupere la memoria. Ella acepta, y así le cuenta cómo desde pequeña ha vivido con su madre, quien la maltrataba, y que años después conoció a una amiga que le hizo ver el mundo de otra forma, y que ahora quiere iniciar una nueva historia con él porque se dio cuenta que es bueno. Kazuki le dice que está bien y que busquen un apartamento más grande. Ella, con una pequeña sonrisa, acepta. Pasan unos días y llega el fin de semana, y Kazuki se va a trabajar, mientras Mana piensa en cómo quisiera que fuera su próximo apartamento con Kazuki, ya que como él perdió la memoria, ha cambiado mucho y cree que pueden ser felices juntos. Pasan los minutos y en eso recibe la llamada de la estación de policías de Sendai, y le informan que hace unos días encontraron por las montañas un cadáver, y que después de hacer unas pruebas confirmaron que se trata de su esposo Kazuki. Mana no puede creerlo y comienza a pensar en quién es la persona que dice ser su esposo, con quien ha estado viviendo esos últimos meses. Por eso ella llama a la cafetería y pregunta si Kazuki trabaja allí, y cuando le dicen que no, se desespera más, y en eso llega un correo, y ella, al leerlo, ve que este dice: tú le quitaste la vida a él. Con esto ella no sabe qué hacer, y al recordar lo que guardó en su closet va a buscarlo y no encuentra la cartera que tanto protegía, y así comienza a pensar en qué hará. Al siguiente día, Mana llega a la estación de policías de Sendai y se reúne con el detective Nishigaki, y él le hace muchas preguntas sobre Kazuki y el por qué no denunció su desaparición, además de que encontraron un seguro de vidas que él contrató para ella. Mana, sin más opción, decide contarle que acabó con la vida de su esposo porque vivía un infierno con él por sus constantes maltratos, y que hace 4 años, después de que supuestamente él fuera a beber con un amigo, fue a recogerlo en un carro, y todo era una trampa, ya que él quería acabar con su vida para cobrar el seguro, y al pasar por las montañas, él trató de lanzarla al vacío, por lo que comenzaron a forcejear, y él terminó cayendo, y luego, asustada, escapó. El detective Nishigaki no le cree, ya que como sola hubiera podido hacer caer a su esposo, además de que porque siguió con su vida normal, sin temer que descubrieran lo que hizo, y como la investigación tiene que seguir, la deja ir, y momentos después ella llega a Morioka y va a la casa de la señora Matsuki y toca varias veces el timbre porque nadie responde, y en eso, al ver a un señor, le pregunta si sabe algo de la señora que vive allí. Él le dice que puede que se mudara porque no ha visto que alguien viva en ese apartamento, y que el día anterior un hombre también fue a preguntar quién vive allí. Esto sorprende a Mana, y mientras se va, siente que alguien la sigue y piensa que es Kazuki, por eso comienza a correr, y después de unos segundos, Kazuomi la detiene y le reclama por qué no le hace caso, si él la quiere mucho, y que hasta tuvo que seguirla tanto tiempo. Mana trata de alejarlo, cosa que lo molesta mucho más, y así la sujeta del cuello, y en eso aparece Kazuki y lo reduce, y segundos después él se va, y mientras Mana trata de calmarse, le pregunta a Kazuki si él ha estado siguiendo. Él le dice que sí, a lo que ella le pregunta a gritos ¿quién es? Él le dice que es Wada Yuma y que es un policía. Esto la sorprende, y después hablan en el carro de él, quien le dice que ha estado investigando su caso, y cuando fue a hablar con ella, la encontró en una situación peligrosa con el acosador, así decidió fingir ser su esposo para ayudarla, además de que se parecía a él, y con eso siguió investigando para saber más sobre el caso, ya que no creía que ella pudiera acabar con la vida de Kazuki. Mana, al escuchar todo, comprende un poco, aunque aún tiene dudas, y así le dice a Yuma que
que ella sola le quitó la vida a su esposo, a lo que él le dice que sabe que eso no es cierto, porque Kazuki no era su esposo y que puede comprobarlo, y si quiere la llevará con una persona que la hará recordar quién es. Mana acepta, y así van a la empresa en la que trabaja limpiando la señora Matsuki, y ella al verla se alegra mucho, y minutos después ellas hablan de lo que ha pasado en sus vidas en esos años, y en eso la señora Matsuki le dice que se enteró que su madre falleció, así que ya no debería de guardarle ningún rencor para que viva tranquila, a lo que Mana le dice que se siente aliviada. La señora Matsuki le entiende y la abraza, diciéndole que está bien como se siente, que todo ese tiempo ha sido muy buena. Con eso ella recuerda a su mejor amiga y le dice a la señora Matsuki que ella no es Mana, que su nombre es Ai. La señora Matsuki se sorprende un poco y recuerda como de niña Ai detestaba su nombre, por lo que ella le dijo que podía llamarse Mana, ya que la forma de escribir su nombre podía cambiar su significado. Ella termina de recordar y mientras se despiden, la señora Matsuki le dice a Ai que espera algún día vestir sus creaciones. Momentos después, Ai sube al carro de Yuma y le dice que en realidad su nombre es Kamisaka Ai, a lo que Yuma le dice que ha estado fingiendo ser su mejor amiga Mana y le muestra la cartera que tanto guardaba. Además le dice que no entiende por qué ha estado usando la identidad de otra persona y dónde está Mana. Ai le dice que sabe dónde está ella, así comienzan su viaje a la montaña, y mientras esto Ai recuerda que hace 9 años atrás trabajaba en un club nocturno y un día uno de los clientes quería llevarla a su casa a la fuerza, por lo que comenzó a forcejear y en eso apareció Mana, y para que el hombre se fuera, ella le mintió diciéndole que ya habían terminado su horario de trabajo y si acaso debería llamar a unos guardias del club. Esto asustó al hombre, por lo que se fue, y después Mana y Ai hablaron y como se llevaban bien, comenzaron una amistad y con el pasar del tiempo vivieron juntas y Mana animó a Ai a crear vestimentas porque es muy buena. Siguieron pasando los meses y Mana se enamoró y meses después se casó y quedó embarazada y Ai estaba muy feliz por su amiga, pero un día vio que ella tenía golpes por su cuerpo y le preguntó qué pasaba, si su esposo la golpeaba. Mana le dijo que todo estaría bien, que con su bebé las cosas cambiarían y semanas después Mana perdió a su bebé porque su esposo la golpeó y la dejó y ella al verla tan mal le ofreció que vivieran juntas otra vez y Mana aceptó y poco a poco ella volvió a sonreír. Pasaron varias semanas y un día en una noche lluviosa Mana llegó llorando a casa y como pudo le dijo a Ai que le quitó la vida a su esposo. Luego cuando hablaron un poco más, Mana se tranquilizó y quería ir a la estación de policías a entregarse, pero Ai la detuvo diciéndole que no hizo nada malo, que solo quería sobrevivir, además de que su esposo la maltrataba, a lo que Mana le dijo que no sabía qué más hacer, que su sueño antes era casarse. Así le mostró una fotografía de Yuma y le dijo que siempre esperó casarse con alguien como él. Ai termina de recordar y contarle a Yuma y le dice que por la fotografía pensó que él era esposo de Mana, así que ¿quién es en realidad Kazuki y quién es él? Yuma le dice que Mana es su hermana, que es la hija de otra relación de su padre y que desde jóvenes pasaron mucho tiempo juntos y que sabía que ella no lo veía solo como un hermano y que cuando sus padres se divorciaron, él se alejó de ella y que después se arrepintió y quiso buscarla para disculparse. Esto sorprende a Ai y Yuma le pide que le cuente qué pasó después de que Kazuki perdiera la vida y dónde está Mana. Ai le dice que vayan a donde está Mana, que de seguro lo está esperando, y así ella recuerda que hace 4 años atrás Mana quería ir a la montaña a ver si su esposo perdió la vida o no, y Ai le dijo que la acompañaría y ella aceptó, y en el camino Mana mientras lloraba le contó, renunció a sus sueños y lo triste que era su vida, y en eso cayó un gran árbol por la intensa lluvia, y Mana queriendo evitar que el árbol las golpeara, terminó chocando con una roca cerca de un precipicio y ellas se desmayaron, y cuando Ai despertó, se asustó al ver en qué situación estaban, por lo que rápidamente despertó a Mana y trataron de salir del carro y Ai logró salir primero, y cuando Mana estaba por salir, una avalancha de lodo causada por la intensa lluvia se la llevó y así Mana perdió la vida. Ai termina de recordar y al llegar a una lápida en nombre de todas las personas que perdieron la vida por los desastres que ocasionó las lluvias intensas en ese año, le cuenta lo que pasó con Mana a Yuma, quien le dice que ahora entiende un poco más, aunque no comprende por qué ha estado viviendo con la identidad de su hermana. Ai le dice que nunca tuvo un registro de identificación y como no tenía ningún sueño, deseaba ser como Mana, que parecía tan brillante a pesar de todas las cosas malas que le pasaron en su vida. Ella quiere seguir hablando, pero recibe una llamada del trabajo y cuando contesta su jefa le pregunta cuándo regresará a trabajar porque pronto debutará como diseñadora de moda
bodas. Ai le responde que no regresará y que ella no es Mana. Así corta la llamada y le dice a Yuma que cuando la encontraron en la montaña tenía la cartera de Mana y para identificarse entregó la tarjeta de identidad de ella y desde ese momento comenzó a vivir como Mana y se divirtió, pero que ya es momento de acabar con eso porque ahora ni siquiera está segura de quién es. Yuma lo piensa un poco y se da cuenta que ella se culpa por la muerte de su hermana y le pregunta si acaso ella le quitó la vida a Mana. Ai le dice que no lo sabe, que quería salvarla, pero a la vez quería vivir la vida de ella. Yuma no sabe qué decirle y en eso recibe la llamada del detective Nigishaki, a quien le dice que está con Ai y le pregunta qué pasará ahora. El detective le dice que no pueden culparla de ningún crimen porque primero tienen que demostrar cuál es su identidad. Así hablan un poco más y luego cortan la llamada y Yuma se acerca a Ai, quien observa el mar y ella le agradece porque esos últimos meses a su lado se sintieron como un hogar. Él le dice que ahora puede vivir su propia vida, que ha llegado el momento de que Kamisaka Ai sea feliz. Esto la conmueve y sus ojos se llenan de lágrimas al darse cuenta que puede tener una vida feliz como Ai. Y así termina este drama. Nos vemos en un próximo resumen, así que cuídense mucho.